buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El SOS de las clínicas y de los hospitales. Estas instituciones denunciaron hoy que han seguido las trabas de las EPS para pagarles las cuentas. También el gobierno ha incumplido con el llamado acuerdo de punto final. Hablaremos en segundos con el vocero nacional del sector, Juan Carlos Giraldo. Hora de ponerse al día. La DIAN abrió la oportunidad para que más de 10.000 contratistas del Estado y usuarios aduaneros se pongan al día en el pago de los impuestos. En minutos les contaremos cuáles son las facilidades ofrecidas. Crisis financiera entre los migrantes. Una encuesta patrocinada por la Banca de las Oportunidades reveló el bajo acceso de los migrantes venezolanos a las cuentas de ahorro, créditos y otros servicios financieros. El director de este programa del gobierno nos contará qué viene ahora en materia de inclusión. Y comenzamos esta emisión hablando de la preocupante situación de muchas de las clínicas y hospitales del país. Un estudio de la Asociación de Hospitales y Clínicas revela cuáles son las principales preocupaciones financieras. Por eso le doy la bienvenida a esta hora de la noche al doctor Juan Carlos Giraldo. Él es el presidente de la asociación de estas instituciones. Doctor Giraldo, buenas noches, ¿cómo ha estado? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor Giraldo, gracias a usted por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Habíamos conocido sobre una instrucción para que las EPS no pusieran trabas a la hora de desembolsar los pagos por los servicios que ustedes ofrecen. ¿Se está cumpliendo esto o no se está cumpliendo? Desde el año pasado la Superintendencia de Salud emitió una circular, la circular 14, en la que esa entidad tipificó las prácticas indebidas en la relación entre EPS e IPS. Allí hay 12 prácticas indebidas, muchas de ellas relacionadas con pago, con facturación, con auditoría. Lo que nosotros acabamos de hacer es una exploración con 85 grandes hospitales de todo el país para mirar las EPS, cuáles de ellas están cumpliendo a cabalidad de esta circular, cuáles tienen prácticas indebidas y cuáles no tienen estas prácticas. Y las que están incumpliendo o las que están todavía practicando cosas indebidas, ¿cómo lo están haciendo? ¿Cuáles son esas modalidades? Mire, la superintendencia ha tipificado 12 conductas. Solamente le doy algunos ejemplos. Restringir, por ejemplo, la erradicación de las facturas. Negarse a recibir los soportes de la facturación. Que no coincidan razonablemente las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Que se glosen, es decir, se objeten las cuentas de manera injustificada. O que no se actualicen las tarifas. O que falte objetividad en la auditoría que hacen las EPS. Esas 12 fueron las que nosotros evaluamos, las que acabo de mencionar más las otras, y al final sacamos un ranking, un resultado que nos muestra en 18 EPS que fueron evaluadas, que tienen afiliado el 86% de la población. Al final el resultado es que hay 3 grupos, unas que están ajustadas, unas en la mitad que cumplen algunas cosas e incumplen otras, y otro grupo final de 4 EPS que tienen malas condiciones en la adherencia a esta circular. Ya le voy a preguntar por ese ranking, que me parece muy interesante saber cuáles son las más cumplidas, también cuáles son las más incumplidas, pero al final, ¿por qué acuden a estas prácticas las EPS? ¿Para retrasar los pagos, para no pagar? ¿Cuál es el propósito? Pues mire, es la propia superintendencia la que ha tipificado esto, pero en realidad el efecto de todas estas cosas tiene una consecuencia en el flujo efectivo de recursos dentro del sistema y en el crecimiento de prácticas como las glosas y de efectos como el de la cartera vencida. Esos son los resultados que tenemos: un mal clima sectorial, una disminución en la confianza en las relaciones entre las entidades, más los efectos financieros que esto tiene, y a la larga, si eso no se corrige, pues dificultades de esas EPS con la red que deberían disponer para la atención de toda la población. Doctor Giraldo, como para tener una idea en la cabeza, más o menos desde que ustedes prestan un servicio hasta el momento del pago, normalmente ¿cuánto tiempo debe transcurrir? Y al utilizar estas prácticas, ¿cuánto se están retrasando? Mire, en la legislación colombiana, el tiempo para considerar una cartera corriente va hasta los 60 días. De 60 días en adelante ya es cartera vencida, es decir, a nosotros nos deberían pagar en máximo 2 meses.
En otros estudios, como el estudio de cartera que hacemos nosotros semestralmente, o en otras evaluaciones hemos encontrado que el promedio de las cuentas todavía se mantiene alrededor de 240 días, es decir, 8 meses. Uy. Y cuando usted mira las cifras de cartera agregadas, se encuentra que esos billones que le deben a la red hospitalaria, la mayoría de ellos, en el último estudio, están en el 58% de esas carteras, de esas cifras, están por encima de los 60 días, es decir, son carteras vencidas. ¿Billones de pesos? ¿Cuánto deben entonces estas EPS a la red de hospitales y clínicas? Y bueno, y con tantas deudas, ¿cómo hacen ustedes para sobrevivir, para seguir funcionando? Porque ustedes no pueden negar los servicios. Claro, miren, las cifras de cartera en el último estudio que vamos a publicar está ya a punto. En 1 o 2 semanas sale la cifra definitiva, pero la preliminar que tenemos es que a los hospitales le compran servicios no solo las EPS, sino entidades territoriales y el propio Estado a través de ADRES y de otros esquemas de aseguramiento. Esa cifra está en 10.6 billones en un grupo de 202 hospitales. Cuando usted va y mira otros agregados, por ejemplo, el sistema de información de hospitales públicos, con todos los hospitales públicos del país, estamos hablando de 10.3 billones. Cuando usted mira las cuentas por cobrar registradas en la Superintendencia de Salud para todos los prestadores, no solo hospitales, sino instituciones prestadoras de servicios en general, la cifra de cuenta por cobrar está por encima de los 30 billones de pesos, con corte a diciembre del 2019. Es decir, estas son cifras macroeconómicas. Estas son cifras pues que eso es lo que busca la reforma tributaria. Sí, 30 billones de pesos. Sí, señor, son cifras gigantescas. ¿Qué es lo que sucede con esto? Pues el sector hospitalario tiene entonces que acudir a una gran cantidad de prácticas compensatorias, atrasando también su cumplimiento con los proveedores, teniendo problemas con el pago de la nómina, teniendo que acudir a los créditos con las entidades bancarias, o inclusive empezando a contraer servicios, que usted entenderá, en un momento de pandemia como el que estamos viviendo, nosotros lo que necesitamos es liquidez. Por eso presentamos este estudio al gobierno para decirle, esto no está funcionando adecuadamente y en este momento que deberíamos tener un juego limpio mayor de todos los actores, necesitamos que el gobierno sea consciente de esto y acelere otros de los puntos que ellos mismos han diseñado para tratar de dar liquidez y mejorar este clima financiero del sector hospitalario. Ya le voy a preguntar por el acuerdo de punto final del Gobierno Nacional, pero sí me interesan los datos del ranking. ¿Cuáles son las más cumplidas y las más incumplidas? Sí, señor. Mire, nosotros evaluamos 18 EPS y en esas 18 que está el 86% de la población afiliada, encontramos que el grupo de los más cumplidos, el primer clúster, porque son 3 clústeres, el grupo de arriba está Compensar, Sura, Mutualser, Sanitas, Emsanar y Famisanar y Asmed Salud. En el otro grupo, en el clúster 3, donde están los que tienen más problemas y menos cumplimiento, menos adherencia a esta circular, está la nueva EPS, Medimás, Comeva y Ambuc. Y en la mitad están otras 8 instituciones EPS que en algunas cosas tienen un comportamiento destacado y en otras están deficitarios. ¿En qué quedó ahora sí el acuerdo de punto final, que tal vez fue uno de los anuncios, de los primeros anuncios que hizo el presidente Iván Duque desde que llegó a su gobierno, donde prácticamente decía que saneaba las deudas con ustedes? El acuerdo de punto final tiene un presupuesto desde el principio de 6.7 billones. Hasta el momento lo que ha sucedido, hasta el momento estoy diciendo diciembre porque hay otro momento. Diciembre se habían desembolsado 900.000 millones en el régimen subsidiado y efectivos en el régimen contributivo 123.000 millones que hayan fluido hasta la red prestadora, es decir, un poco más de 1 billón de pesos. Por esa lentitud en la ejecución del acuerdo de punto final, la actual administración, el ministro Ruiz, con la viceministra Godoy, el superintendente y la nueva dirección de ADRES, han hecho una cantidad de maniobras para dar liquidez. La promesa que se tiene y que ya se está empezando a ver operativa es que este año va a fluir 5.8 billones de pesos. Y de esos 5.8 va a haber un desembolso hacia las EPS entre el 60 y el 70%, y de ese porcentaje al sector prestador le debería entrar una liquidez cercana en un promedio entre los 2.5 y 3 billones de pesos en este año 2021. Es decir, el gobierno ha tenido que implementar unos revulsivos, cambiar unas metodologías, abrir otras ventanas y otras puertas para que esto fluya porque estaba muy entrabado el proceso. Esperamos, sigue siendo la esperanza,
que eso funcione este año y que se le sumen otras cosas como la liberación de reservas técnicas de las EPS, que lo estamos pidiendo a raíz de estas dificultades, que haya giro directo de los recursos y que además se puedan hacer nuevos tramos de compra de cartera para darle más fluidez de los recursos al sistema hospitalario. Doctor Giraldo, no lo quiero dejar ir sin hacerle una pregunta por una preocupación que hay entre algunos agentes de este sector. ¿Es cierto que hay escasez de algunos medicamentos en el país? Sí, señor, y precisamente nosotros hicimos otra encuesta, le preguntamos a 70 grandes entidades hospitalarias por 8 tipos específicos de moléculas, de medicamentos que son muy usadas en esta época en anestesia, en unidad de cuidado intensivo, en cirugía, pues que son sedantes, anestésicos, relajantes. Y le preguntamos por esas 8 moléculas y encontramos que en ese grupo hay escasez, mejor dicho, responden positivamente los gerentes, que hay escasez de esos medicamentos hasta en un 72%. Encontramos que en promedio esas moléculas tenemos un stock, es decir, una reserva que nos puede durar en promedio 42 días, con un rango que va entre los 27 días para las que menos reserva hay, hasta 53 días para las que hay una reserva suficiente. Y de la mano de eso encontramos que, y eso es parte de la explicación de este fenómeno, encontramos que se ha elevado el precio de muchos de estos medicamentos, inclusive hasta en un 95%. Le estamos diciendo al gobierno, mire esta situación, vamos llegando a una tercera ola o una demanda incrementada de servicios por este tipo de patologías COVID y no COVID, que van a demandar estos servicios y tenemos esta escasez. Por lo tanto, tienen que hacer maniobras, hablar con los distribuidores, con los laboratorios, mirar si hay necesidad de expedir nueva normatividad que favorezca el acceso a estos medicamentos que estamos mostrando que están escasos. Pues muy importante esta advertencia. Doctor Giraldo, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos de Noticias Caracol Ahora. Bueno, señor, muchas gracias. Y la DIAN acaba de abrir una oportunidad para que miles de contratistas del Estado y usuarios aduaneros se pongan al día en sus obligaciones tributarias. Escuche bien cuáles son estas facilidades. La DIAN invita a más de 10.000 contratistas del Estado que tienen deudas por impuestos por más de 1.3 billones de pesos a que se pongan al día en el cumplimiento de sus obligaciones pendientes. Para su facilidad, la entidad les contactará y atenderá virtualmente de manera personalizada, ofreciendo información actualizada de su estado de cuenta y brindando la orientación necesaria para que se ponga al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Nuestros funcionarios de todas las direcciones seccionales están listos para orientarlo. Lo invitamos, si cumple con las condiciones legales, a suscribir una facilidad de pago para acordar el plazo para ponerse al día. Si acuerda la facilidad de pago, la entidad decretará la suspensión del proceso administrativo de cobro y el contribuyente podrá solicitar el levantamiento de las medidas cautelares. Además de lo anterior, la entidad invita a 133 usuarios aduaneros a subsanar de manera voluntaria el incumplimiento de sus obligaciones aduaneras. Para ello, nuestras direcciones seccionales dispusieron de canales de comunicación virtual y telefónico con el propósito de facilitar el acercamiento, resolver inquietudes y dar a conocer los beneficios económicos derivados del cumplimiento de sus compromisos pendientes con la entidad. Si no es contactado por la entidad, puede solicitar una cita virtual a través de nuestro sistema. Esta cita puede ser programada en cualquiera de las ciudades o sedes del país, teniendo en cuenta que la misma se realiza de manera virtual. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere las pérdidas que deja la evasión en la televisión por suscripción. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La banca de oportunidades patrocinó una encuesta entre los migrantes venezolanos que, entre otras cosas, reveló aspectos preocupantes sobre su situación financiera y el acceso a productos bancarios aquí en nuestro país. Para hablar del tema, le doy la bienvenida al doctor Freddy Castro. Él es gerente de la banca de las oportunidades. Doctor Castro, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien. ¿Y usted? Muy bien. Doctor Castro, los que como que no están tan bien son los migrantes venezolanos. ¿Ustedes pudieron evaluar en este estudio cómo es su situación económica? ¿Han podido generar algún tipo de ingreso relativamente importante en estos momentos de pandemia? Pues, Víctor, mire que en esa encuesta en la que participaron varias entidades, incluso entidades de gobierno, se encontró que el 61% de los migrantes venezolanos había tenido dificultades a propósito de la pandemia. Se revisó cuáles eran esas dificultades. De ese 61%,
de migrantes venezolanos encuestados y se encontró que casi el 80%, o sea, si usted cogía 10 venezolanos con esa, que manifestaran que tenían dificultad, 8 dijeron que habían tenido problemas a la hora de generar ingresos y el 15% dijo, tuve problemas a la hora de alimentarme. Es decir, no le han pasado nada bien, al igual que muchos colombianos. ¿Ustedes ahí encuestaron a los que están regularizados y a los que no están regularizados? Efectivamente, pues esa encuesta se realizó un pedazo terminando el año pasado y otro iniciando este, y fueron encuestados venezolanos con cédula de extranjería, con PEP, permiso especial de permanencia, y venezolanos sin PEP. Entiendo. Tal cual. Hay mucho emprendimiento también entre la migración venezolana. ¿Han podido montar un negocio propio, por ejemplo? Pues según la encuesta, y nosotros nos esperábamos que fuera un porcentaje mayor, solo el 17% de los encuestados iniciaron o montaron un negocio. Algo que es curioso es que el 94%, o sea, si uno cogía a todos los que abrieron el negocio, solamente 94 de cada 100 dijeron lo monté en los últimos 2 años. Es decir, han montado negocios muy poquitos y los que han montado tienen todavía negocios que están en una fase naciente. Es decir, hay ganas de emprender, pero ha sido difícil para lograr esos emprendimientos. En Colombia, la población colombiana, hablando de informalidad laboral, más o menos el 50% de los que trabajan son informales. El otro 50% son trabajadores formales en nuestro país. ¿Cómo está ese tema de la informalidad dentro de esta población migrante? Pues según Gran Encuesta Integrada de Hogares, pues se señala que el 48% de los empleados son formales, es decir, estamos más o menos igual pues comparativamente con la población venezolana. Sin embargo, pues seguramente en la medida que tengamos más datos a propósito del proceso de regularización y de ese estatuto de protección temporal de migrantes venezolanos, vamos a tener información más clara acerca de lo que está pasando con esa población. Bueno, expertos han dicho que lo positivo de regularizarlos también es toda la información ya real o más información confiable sobre esta población en nuestro país. Pero bueno, doctor Castro, uno de los temas más interesantes, ¿cómo les va cuando van a un banco a pedir, no sé, abrir una cuenta de ahorros o a pedir un crédito? Pues conecto con lo que usted acaba de decir, información, y dado que en estos momentos hay ausencia de información en general, no les va bien. De hecho, les va mal, entre otras razones porque cuando uno se vincula a una entidad financiera, a la entidad financiera que sea, y así uno sea colombiano, las entidades financieras deben hacer una verificación de que la persona que se está presentando es efectivamente quien dice ser. Dado que no hay buena información, las entidades financieras en este momento no están vinculando. Me imagino que ese dato habría que contrastarlo ya mirando efectivamente los registros de los bancos. Solamente el 14% de los venezolanos accedió a un producto de depósito y el 1,5% de los venezolanos accedió a un producto de crédito. Si uno quisiera ponerlo en términos comparados con lo que pasa con los colombianos, yo dije 14% de venezolanos tenían un producto de ahorro. El 85% de los colombianos tenemos productos de depósito en el país. Es decir, hay una brecha de poco más de 70 puntos porcentuales. Y eso pues nos indica que todavía falta trabajo para seguir profundizando en la inclusión financiera de la población migrante. No, y ese 1,5% de acceso al crédito, pues es una cifra demasiado baja. Los que logran un préstamo, ¿en qué están utilizando estos recursos? ¿Para qué piden estos créditos? Sí, usted lo ha dicho, es demasiado baja. Es demasiado baja y pues también es baja, y de hecho ese 1,5 uno tiene que contrastarlo con que el 7,3% dice que ha recurrido al gota a gota. La mayoría de los que acceden a crédito lo están utilizando para pagar arrendamientos, bienes del hogar, tipo neveras, etcétera, y además para pagar alimentación. Todavía no se están utilizando esos recursos, que siguen siendo poquitos, para desarrollar emprendimientos o desarrollar nuevas actividades productivas. Pero eso también tiene que ver con que todavía hay dificultades para acceder al sistema financiero porque falta consolidar esa fuente de información que le permita a las entidades financieras vincular fácilmente a los migrantes venezolanos. Bueno, todo esto se deriva, doctor Castro, de una enorme crisis social y económica en Venezuela, y muchos de los que salen de ese país aprovechan para enviar recursos, lo que se llaman remesas, de aquí para allá a quienes todavía, a sus familiares que todavía quedan en ese país. Ese flujo de dineros, ¿ustedes tienen alguna medición? ¿Cómo se está comportando?
Sí, señor, en la encuesta se le preguntó a todos los hogares, se les dijo, oiga, ¿usted en los últimos 12 meses ha hecho alguna remesa o algún giro a algún familiar o amigo en Venezuela? Y 3 de cada 4 hogares manifestaron que lo habían hecho. Pero ahí hay un problema, o sea, uno dice 3 de cada 4, o sea, lo están haciendo, está fluyendo, no hay problema, uno pensaría de entrada. Pero ya le dije previamente que no todos tienen productos de depósito, muy poquitos tienen productos de depósito. La mayoría lo está haciendo a través de tramitadores. Si uno coge a 100 venezolanos o 100 hogares venezolanos, 44 manifestaron en esa encuesta en la que participaron otras entidades. 44 de cada 100 hogares dicen utilizamos un tramitador, 31 de cada 100 hogares dicen utilizamos algún tipo de giro postal. Es decir, todavía hay que seguir profundizando para facilitarles la vida a la población migrante venezolana en este país. Entiendo. Bueno, ya con toda esta información, doctor Castro, ¿qué piensa hacer el gobierno nacional en términos de inclusión financiera para los migrantes venezolanos? Bueno, aquí hay 3 temas. Uno, primero, seguir trabajando en la consolidación de esas bases de datos que permita que más entidades financieras se vinculen a ese proceso. De hecho, varias entidades nos han dicho a nosotros que están muy interesadas en acompañar a los venezolanos porque en últimas la inclusión financiera más que un medio y más que un indicador de acceso, es un fin, y es un fin para generar bienestar en la población. Segundo, comprometer a más entidades financieras para que, porque en este momento todavía hay muy pocas, para que vinculen a venezolanos una vez tengamos unas mejores fuentes de información. Y tercero, esto debe ir acompañado con procesos de educación financiera para que las personas sepan que, por ejemplo, en Colombia es posible abrir productos digitales en 5 minutos desde un dispositivo móvil y además sin costos, incluso exentos del 4x1000. Entonces tenemos que seguir repitiendo estos mensajes una vez hayamos consolidado esa base de información, recordando que en últimas lo que nos importa es el bienestar de esta población, al igual que nos importa el bienestar de la población. Pero también habría que hacer de pronto un trabajo con los bancos porque los siente uno todavía muy tímidos, como que muy temerosos a la hora de permitirles el acceso al sistema financiero colombiano a esta población. Pues doctor Castro, muy interesantes estas cifras. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Bueno, doctor Grosso, feliz noche, que esté muy bien, ¿no? Seguiremos hablando también sobre las cifras después de inclusión financiera en nuestro país. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo ha evolucionado el acceso a los planes voluntarios de salud en nuestro país. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día, 1.400 millones de dólares, y corresponde a las pérdidas que deja en Colombia cada año la evasión en el sector audiovisual debido a que miles de usuarios que tienen televisión por suscripción no están reportados en los registros oficiales. De esta manera se afectan programadores, operadores y el mismo Estado colombiano. Se estima que el subregistro de suscriptores podría llegar hasta el 66%. Y distintos sectores han manifestado las preocupaciones que genera el anuncio de aumentar el impuesto del IVA a diversos alimentos. Advierten los gremios que aunque algunos productos están excluidos de IVA, igual encarecería los productos para el consumidor final porque su cadena productiva sí quedaría o tendría más impuestos. Acá sí. El gobierno ha manifestado su intención de que en la reforma fiscal que presentará al Congreso mantendrá los bienes básicos de la canasta familiar excluidos del cobro de IVA. Tiene el arroz, el pan, verduras y fundamentalmente animales vivos, gallinas, cerdos. Pero otros bienes de la canasta básica por los que hoy usted paga 5% de IVA, como harinas, azúcar y sal, podrían quedar gravados con un IVA del 19%. Lo cual indica que si se pretende eliminar la tarifa del 5% y llevarla a la tarifa general del 19%, indicaría que bienes como el chocolate pasarían a tarifa superior, igual las pastas. Y eso son elementos básicos de la canasta. Otro cambio anunciado es eliminar el beneficio de exentos que hoy día tienen muchos productos porque el consumidor no pagaría IVA, pero sus productores sí le tendrían que subir el precio. Eliminar el régimen de exentos en el cual hoy se encuentran productos como el pollo y los huevos, eso significaría de alguna manera gravar a ese consumidor por la puerta de atrás. Así lo advierten desde el gremio de los avicultores. Todos los insumos permanezcan a una tarifa del 0% y que todos los IVAs transversales se busque una forma de no cobrarlos
o de compensarlos. De no hacer esto estaríamos, tanto el pollo como el huevo, estaríamos en una situación de desventaja frente a los productos importados, porque a estos sí les van a devolver todos los IVAs. Y asimismo se afectaría a los consumidores. Además, productos como el salmón, nueces, almendras, enlatados, carnes finas, así como productos gourmet y dietéticos que hoy no tienen IVA, pasarían a tener la tarifa plena del 19%. Realmente la afectación que tendríamos en la plaza o en un negocio como este es el comercio al que nosotros migramos, que es el tema de los restaurantes. Y es los que han estado cerrados, y es ahí donde toca pensar que cómo afectaría ese IVA a ese gremio de restaurantes que son los que están comprando este producto gourmet. Aún así, el gobierno insiste en que productos de la canasta básica como cereales, leche, huevos, servicios públicos y arriendos no tendrían IVA. Llega Juan Fernández con su movida empresarial. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el tema que preparó para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de tecnología e innovación y los resultados que nos adelantan del IE GovTech, una escalafón de la Universidad Instituto de Empresa de Madrid, con las mejores startups, como se les denomina, que diseñan y ejecutan soluciones a entidades estatales y donde se incluyen a 25 de América Latina. 7 brasileñas, 5 argentinas, 4 chilenas, 4 mexicanas, 3 colombianas, 1 uruguaya y 1 venezolana hacen parte del escalafón. Y es interesante porque la pandemia ha visibilizado el potencial de este mercado GovTech, como se le dice, y ha generado una nueva demanda por parte de las instituciones públicas, y muchas empresas innovadoras, dice el estudio, empiezan a mirar al sector público como un cliente interesante con sus soluciones para la mejora del servicio público a la ciudadanía. El fin es mejorar, facilitar y acercar las administraciones a los ciudadanos. Juan, ¿y cuáles empresas colombianas se destacan? Fíjese que están ahí Kipux, que da soluciones para controlar el tráfico. Fue fundada en Medellín y crea las bases de datos del sector transporte, instala puntos de atención a los ciudadanos, entre otros servicios. Está presente, además de Colombia, en Costa de Marfil y Brasil. Citizen es otra de las compañías, es un puente de comunicación entre los gobiernos y los ciudadanos que permite a los ciudadanos reportar directamente cualquier incidente de ciudad al funcionario público encargado de atenderlo. Al final, el ciudadano informa sobre lo que sucede en las ciudades. La última es Data Sketch, que hace aplicaciones para obtención de la limpieza y visualización de datos. Hay que agregar que Colombia ha sido pionero en la implementación de laboratorios públicos con la creación de MILAB, operado por Impulsa, y también con el apoyo de la CAF. Y esta, pues, es, Víctor, la movida de hoy sobre digitalización de los gobiernos, ya sea con la creación de secretarías de gobierno digital o programas a nivel gubernamental, y empresas que aprovechan con creces este boom, Víctor. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado, que regirá para mañana 3.658 pesos con 22 centavos, siguió subiendo. Hoy avanzó 23 pesos con 10 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país bajó más de un 4%, se ubicó en $61 con 82 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó para mañana en promedio en las principales cooperativas del país a 1.153.000 pesos por carga. Índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,39%, acción más valorizada con Concreto, ganancia de 3,23%, y la acción que más cayó fue la del Grupo Sura, que tuvo un retroceso de 2,89%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. En Colombia hay 4,7 millones de personas con un plan voluntario de salud, según reveló hoy Fasecolda. En los últimos 10 años se ha duplicado el número de afiliados. 57% de esos usuarios tienen planes de medicina prepagada, 27% tienen pólizas de salud y 18% aproximadamente pagan planes complementarios y ambulancias prepagadas. Todos estos servicios representan un 8,2% del gasto total de salud que registra cada año o que se registra cada año en nuestro país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.